Hola y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Emily. Y yo soy la pastora Sonia. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy día el pastor Tony estará hablando acerca del libro de Daniel nuevamente. Es el último mensaje y en esta semana va a estar hablando de los tiempos finales. Muy importante que nosotros sepamos lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Así es que esto es muy importante. Quédense, suscríbete al canal, dale like y anuncia a todo el mundo que Cristo ya está cerca. Amén. También, si es su primera vez de estar aquí con nosotros, le invitamos que llene nuestra tarjeta de conexión, que lo puede encontrar en nuestra página, que es providencesp, como en español.org/vivo. Allí le da la oportunidad de nosotros como iglesia de conocerlo un poquito más, porque está llenando la tarjeta de conexión. Eso es todo. Ahora con el pastor Tony. Que Dios te bendiga, gracias nuevamente por estar con nosotros. Es para mí una bendición poder estar acá para compartir la palabra del Señor y le doy muchas gracias a Dios porque tú te has podido conectar con nosotros. Antes de comenzar con el mensaje, quiero dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Yo no sé si tú te has mantenido al tanto de lo que la iglesia Providence en español y en inglés han estado haciendo a través de esta pandemia, pero Dios ha sido tan fiel que a través de las bendiciones que tú has provisto, de los diezmos que tú has dado, o las ofrendas que tú has dado, o el dinero que tú has dado para poder llevar alimento a las personas que están con necesidad, tú sabes que nosotros hemos provisto $24,000 en alimentos en este tiempo, y este sábado que viene vamos nuevamente a llevar alimentos, a repartir 200 bolsas de comida nuevamente, ya que viene el tiempo de acción de gracias y un tiempo muy especial para poderle dar gracias a Dios por tantas bendiciones que ha derramado en la vida de cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios porque sin tu ayuda la iglesia no podría hacer esto que estamos haciendo. Así que Dios te bendiga, que Dios te siga proveyendo por ese corazón que tú tienes tan dadivoso. La Escritura dice que es mejor dar que recibir. Y estamos muy agradecidos por el pueblo que le sirve a Dios y que no tiene ningún problema en despojarse de lo que tiene para poder llevar los alimentos a otras personas. Ha sido una bendición a través de estos 6 meses de falta de trabajo, de pandemia, que la iglesia Providence mes tras mes ha estado llevando 200 bolsas de comida a la gente que lo necesitan. Así que le damos gracias a Dios por ello. También quiero hacerte una invitación a que marques en tu calendario que el 6 de diciembre estaremos reuniéndonos como iglesia para que podamos tener un servicio de adoración y de alabanza al Dios Todopoderoso. Nos vamos a poder reunir por primera vez juntos para que podamos exaltar el nombre del Dios Todopoderoso, ese Dios que nos ha cuidado, ese Dios que nos ha protegido, ese Dios que ha provisto para cada una de las necesidades de cada uno de nosotros. Así de que marquen tu calendario para que no te lo puedas perder y podamos estar juntos por primera vez después de 7 meses, alabando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estamos nosotros terminando con la serie que le titulamos Daniel. Y como dijimos al principio, que el libro de Daniel, los primeros 6 libros del capítulo de Daniel, nos hablan a nosotros del momento muy oscuro que tuvo el pueblo de Israel, donde decidieron desobedecer a Dios, decidieron hacer la voluntad de ellos, ignorar todo lo que Dios les mandaba hacer. Y Dios en un momento permite que el rey de Babilonia, en ese entonces era Nabucodonosor, viniera y tomara posesión de las propiedades del pueblo de Israel, aún destruyeran el templo y tomara a muchos del pueblo de Israel como esclavos para llevárselos a servirles a ellos, porque Dios se había cansado de que el pueblo estaba siempre haciendo desobediente a Dios. Sin embargo, los 6 últimos capítulos del libro de Daniel nos habla a nosotros de visiones que Dios le dio a Daniel, donde le estaba mostrando el futuro de lo que iba a pasar en un corto plazo sobre el pueblo de Israel, como también a largo plazo, y aún hablándole de las profecías de lo que había de venir. Porque Daniel siempre se mantuvo en esa obediencia. Daniel fue uno de los pocos hombres que se mantuvo obediente a Dios, fiel a Dios, a pesar de lo que estaba pasando. Daniel fue una de las personas que decidió no contaminarse con lo que el medio ambiente lo rodeaba. Es por eso que Dios siempre,
cuando Daniel lo buscaba, cuando Daniel clamaba, Dios siempre lo escuchaba. Y en ese momento, cuando nosotros vemos esos 6 capítulos, los últimos 6 capítulos de Daniel, vemos cómo Dios le muestra a Daniel a través de visiones de lo que había de venir. Vamos a ver cómo también lo que le muestra a Daniel, ya también Dios lo había hablado en Isaías. Y vamos a ver una comparación de lo que pasó con Daniel y lo que hablaba Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías 46, del 9 al 10. Y dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño, que yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Ojo, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Haré todo lo que deseo. Aquí en Isaías, Dios está hablando y está haciendo como un recuento, o está comparando con lo que después tendría que hablar con el libro de Daniel, y está diciendo: recuerden las cosas pasadas. O sea, en otras palabras le estaba diciendo a Daniel, acuérdate cómo yo cuidé del pueblo, cómo yo cuidé de ustedes allá, y cómo ustedes decidieron, cómo el pueblo de Israel decidió desobedecerme. Recuerden cómo el pueblo decidió hacer la voluntad propia y no la voluntad mía. Recuerden que en ese momento era cuando Dios siempre estaba hablándole al pueblo de Israel. Y la Escritura dice: y el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces le está diciendo: y yo soy Dios, no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual. Daniel sabía muy bien eso, por eso es que Daniel se había mantenido firme, por eso es que Daniel no lo había contaminado la cultura, por eso es que a Daniel los dioses que estaban, a los que adoraban el pueblo de Babilonia, no lo habían contaminado a él, porque él tenía muy claro quién era su Dios. Ahora la pregunta que yo quiero hacerte a ti es: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Que te mueves quizás un día en la iglesia y otro día fuera de la iglesia. Cuando tú tengas claro quién es tu Dios, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú te vas a poder mantener firme y vas a poderte mantener fiel a Dios, porque has entendido quién es Dios. Y dice: yo anuncio el fin desde el principio. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Dios: yo soy el principio y soy el fin. Yo sé todo lo que va a pasar. Yo sé todo lo que va a suceder en el mundo, porque Él lo creó. Entonces Él conoce el principio de tu vida y el final, como lo conoce también de la mía. Pero cuando nosotros nos depositemos en sus manos y decidamos entonces dejar que Él sea el que guíe nuestras vidas, y que entendamos que Él es nuestro Dios y que nada nos pueda mover a nosotros de lo que hemos creído, es cuando entonces nosotros nos podemos mantener alineados a su voluntad, alineados a su fe, para poder ver la gloria y la gracia de Él. Daniel había entendido muy claro eso. Daniel estaba muy consciente quién era su Dios, por lo tanto no lo movía. Y si tú puedes ver en las Escrituras, te vas a dar cuenta que un 20% de las Escrituras hablan de profecías. Un 20% de las Escrituras hablan de profecías, y hablan sobre las profecías de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, profecías de lo que iba a pasar con la venida de Jesucristo, y las profecías de lo que va a pasar en el fin. ¿Ok? Cuando la segunda venida de Cristo. Entonces, pero cuando nosotros vamos a ver las profecías, nos damos cuenta que muchas de ellas ya se cumplieron, como la venida de Jesucristo, ya se cumplió, que Él vino a dar su vida por rescate a nosotros, pero falta que se cumpla la segunda venida, cuando viene a rescatarnos a nosotros. Entonces hay algunas profecías que ya se cumplieron, hay otras que están por cumplirse. ¿Okay? Pero cuando nosotros también hablamos de las profecías, a veces nos ponemos a pensar en el libro de Apocalipsis, porque también el libro de Apocalipsis habla de muchas profecías. Y a veces cuando leemos el libro de Apocalipsis, entramos hasta en un poquito de temor, porque no podemos diferenciar a veces, cuando lo leemos así muy rápido, no podemos diferenciar que el libro de Apocalipsis prácticamente sí son profecías,
pero son profecías para que se cumplan después de la venida de Jesucristo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos a las profecías que se están dando antes de que venga Jesucristo, para que cuando Él venga, tú y yo podamos partir con Él. Lo que suceda después de lo que habla Apocalipsis, ya tú y yo no estaremos aquí. Y eso es lo que yo espero en Dios, que tú y yo podamos estar lo preparados suficiente para que cuando Cristo Jesús venga y la trompeta suene, tú y yo podamos salir con Él. Podamos nosotros partir a la presencia del Dios Todopoderoso. Hay algo muy importante que tú y yo debemos de entender con respecto a las profecías. Y es que las profecías bíblicas nunca fueron dadas para asustarnos. Las profecías bíblicas nunca fueron dadas para asustarnos, sino para prepararnos. Las profecías están escritas ahí para prepararnos, no para asustarnos. El Dios del cual la Escritura me habla a mí es tan bueno que Él creó los cielos y la tierra. Y aunque Él es el creador del universo y Él es el que me da la vida, Él no ha hecho nada sin contarnos, sin dejarnos saber qué es lo que va a hacer. Muchas veces nosotros como padres de familia tomamos muchas decisiones sin consultar con nuestros hijos, sino que sencillamente nuestros hijos tienen que seguir la decisión que nosotros como adultos tomamos. Sin embargo, Dios, siendo Dios, no es así. Dios siempre a través de las profecías de las Escrituras nos está nosotros advirtiendo, nos está queriendo llamar la atención para que estemos preparados, para que cuando ese día que el Hijo de Él venga por su iglesia, no nos agarre por sorpresa. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros veamos las profecías, no es para que nos asustemos, no es para que nos frustremos, no es para que ponernos a temblar, sino para que nos preparemos, para que podamos meditar en la palabra y de esta manera nosotros podamos decir, estoy listo para irme con el Señor. ¿Qué necesito hacer con mi vida? ¿A dónde estoy fallando yo? Para poderme poner en línea con el Señor, para que cuando Él venga, yo poder partir con el Dios Todopoderoso. De eso se tratan las profecías. Y como te repito, Dios en su infinita misericordia, yo creo que cada uno de nosotros debemos de estar más que agradecidos con Dios, porque Él, siendo Dios, no tendría por qué decirnos a nosotros lo que va a hacer. Él podría hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Sin embargo, en su infinito amor, porque nos ama tanto, nos quiere prevenir del futuro, quiere que tú estés atento, estés sabido de lo que va a pasar, pero te da a ti y a mí a que tomemos la decisión de a dónde ir o cómo estar para ese día cuando el Hijo de Dios venga. Así de que es muy, muy interesante poder reconocer cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios nos ama. Porque si no nos amase, no estuviera revelándonos su voluntad. Y la voluntad de Él está escrita en la Escritura. Está palpable en las Escrituras. Lo único que tú y yo debemos de hacer es tomar la Biblia, leerla, meditar en ella. Y no solo leerla y meditar, sino obedecerla. Obedecerla. Para que entonces de esta manera la Escritura vaya tomando vida en cada uno de nosotros. Y de esta manera nosotros no vayamos a ser tomados por sorpresa cuando aquel día el Señor venga por su iglesia. Vamos a ver qué nos dice Mateo 22, 12 al 15. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final. Escuche bien esto, el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino de todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán. Y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Escuche. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo,
lector, presta atención. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo, si tú estás leyendo a esto, presta atención, porque aquí tú tenés que estar, como decimos nosotros, con los ojos abiertos, porque está diciendo que el que persevera o el que se mantiene firme hasta el final, ese será salvo. Porque la salvación o el evangelio no se trata de quién lo comienza, sino a quién lo termina. El evangelio no es para jugar. Por eso es que cuando nosotros vimos los primeros 6 libros, los primeros 6 capítulos de Daniel, te deben de hacer pensar a ti que si Dios, aún amando, porque quiero recordarte que el pueblo de Israel ha sido y sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, por desobedecerle a Dios, Dios permitió que Nabucodonosor, tomara posesión de sus tierras, tomara posesión de su gente, y los llevara a ser esclavos de ellos. Por desobedecerle. Porque decidieron hacer la voluntad propia y no la voluntad de Dios. De igual manera, a nosotros se nos ha predicado el evangelio. Mandó a su Hijo a morir en la cruz para redimirnos, para rescatarnos. Pero la condición es que nosotros nos mantengamos firmes hasta el final para poder adquirir la salvación. Entonces no se trata de quién comienza, sino quién lo termina. Y dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Si tú te das cuenta, el evangelio se ha predicado prácticamente ya por todo el mundo. Y cuando nosotros vamos a analizar las profecías que hablan, que se van a cumplir antes de la venida del Señor, ya casi todas están cumplidas. Entonces la venida del Señor puede ser en cualquier momento. En cualquier momento puede ser la venida del Señor Jesucristo, porque ya de lo que habla de guerra, de terremotos, de inundaciones, de incendios. Mira, este año 2020, por todo el mundo han habido temblores, terremotos, inundaciones, incendios, problemas políticos. ¿Qué no ha habido? La pandemia. Todas esas son señales que la venida del Hijo está pronto. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que te mantengas fiel, a que busques a Dios, que hoy más que nunca te aferres a ser obediente a la palabra, para que cuando venga el Hijo de Dios, tú puedas partir con Él. Para que cuando venga el Hijo de Dios, tú puedas sin ningún problema levantar vuelo, encontrarte con el Hijo del Dios Altísimo en las nubes. Por eso es que el Señor Jesucristo estaba advirtiendo, y por eso es que le estaba diciendo, lector, presta atención, porque estaba queriendo que cada uno de nosotros que leemos las Escrituras estemos atentos a las advertencias que está haciendo la Escritura, porque Él no quiere, dice la Escritura, que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento para que podamos nosotros ir a estar a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, alabando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Por eso mandó a su Hijo a morir a la cruz. Y vamos a ver alguna cronología de lo que habla de la vida cristiana. Vamos a ver nosotros lo que se refiere con respecto a la cruz. La cruz, dice, es donde venció Jesús el pecado y la muerte. Ahí llevó Él nuestros pecados y venció la muerte, porque el tercer día resucitó. Luego vamos a ver nosotros la era de la iglesia. La era de la iglesia es donde el evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo. Y hoy más que nunca se está predicando por todas partes. Ya no hay un lugar, no hay una lengua en que no se haya predicado el evangelio. Después de eso viene el rapto. ¿Okay? El rapto nos dice que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Aquí es donde nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros hemos creído en la salvación que nos fue dada en la cruz. Nosotros hemos creído en la era de la iglesia, donde el evangelio se ha predicado, donde nosotros mismos hemos sido alcanzados a través del evangelio. Y estamos siendo preparados para el rapto, para que cuando el Señor Jesucristo venga. Pero continuamos, porque el libro de Apocalipsis nos habla a nosotros de la tribulación. Y es ahí donde tú y yo no debemos de pasar. La tribulación. La tribulación es un tiempo que se considera donde se va a conocer el anticristo,
¿ok? Y habrá un tiempo de paz ficticia, 3 años y medio se hablará de paz ficticia, y después dice, vendrá, ¿cómo se llama? La gran tribulación. Luego vendrá el regreso de Cristo, ¿ok? Después de 7 años vendrá el regreso de Cristo, porque van a haber 3 años y medio de paz, después va a haber una persecución a la iglesia, después viene Cristo de regreso, ¿ok? Cuando viene a pelear la guerra de Armagedón, donde Jesús va a destronar a Satanás. Donde Jesús viene a destronar a Satanás en esa guerra de Armagedón. Después viene el milenio. Después viene el milenio, donde 1000 años reinará Cristo en Jerusalén, y al final será Satanás vencido y lanzado al lago de fuego, y ahí es donde vendrá el nuevo cielo y la tierra nueva. Pero del rapto para arriba es donde nosotros debemos de prepararnos y estar listos para que cuando Él venga. Yo espero que tú no estés esperando qué es lo que va a pasar en la tribulación, qué es lo que va a pasar con el regreso de Cristo, qué es lo que va a pasar en el milenio, porque yo espero que ese no sea el deseo tuyo, estar aquí en esos tiempos. Que Dios guarde y tenga misericordia de aquellos que van a pasar, porque la van a pasar duro. Dice que en ese entonces, cuando estén en esa tribulación, van a tener problemas aún para comprar, porque va a haber una sola moneda, y aunque tengan la moneda no van a poder comprar si no tienen la marca del anticristo puesta en ellos. Todavía no se sabe cuál va a ser la marca del anticristo. Se dice que el número 666. Y si nosotros vemos la tecnología que hay hoy ya la tecnología está hecha para que puedan comenzar a marcar a gente cuando les dé la gana. Pero yo espero en Dios que tú y yo no estemos esperando esos momentos. Yo espero en Dios que tú y yo podamos nosotros mantenernos fieles al Señor, para que cuando venga el Señor por su iglesia, tú y yo estemos listos para ser arrebatados sin tener que estar esperando pasar por todos esos momentos difíciles. Vamos a Daniel 9:27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Cuando nosotros vamos aquí a la Escritura, nos damos cuenta que a Daniel Dios le está revelando los tiempos. Si está hablando de 7, se cree que son 7 años de los que está hablando, como decía anteriormente, 3 años y medio, donde va a haber una paz ficticia, donde todo va a parecer que está tranquilo, que todo está normal, y luego después vienen 3 años donde no se va a poder comprar nada, no se va a poder hacer nada si no tienen la marca de la bestia. Pero es ahí donde nosotros como hijos de Dios entonces tenemos que estar preparados para que no tengamos que pasar por nada de esto, para que tú y yo no podamos estar seguros que ya en ese tiempo tú y yo estamos a la presencia del Señor. Vamos a hablar ahora, vamos a ir a Daniel, a otro texto de Daniel 12:1-3. Dice, en este tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardar sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y los que tienen como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas. Dice la Escritura que en ese tiempo se va a pasar por un tiempo de angustia como no lo hubo desde la existencia de las naciones. O sea que si nosotros comparamos o pensamos en todo lo que sufrió el pueblo de Israel, Dios le está revelando a Daniel, le está hablando, Daniel, lo que tú viste que el pueblo de Israel sufrió,
eso no es nada de compararse con lo que va a pasar en el final. Sin embargo, le está diciendo, pero los que murieron sirviéndome, esos se levantarán sin ningún problema para la eternidad, sin ningún problema. Sin embargo, los que desobedecieron, decidieron hacer su voluntad, esos van a tener una deshonra eterna. Y me llama la atención que dice, y quienes conducen a muchos a la justicia, brillarán como estrellas para siempre. O sea, que tú y yo, que predicamos el Evangelio, que le hablamos a otros, tenemos una recompensa, porque estamos ganando almas para el Rey de Reyes, estamos rescatándole las almas al enemigo, y dice la Escritura que brillaremos para siempre. Por lo tanto, es muy importante que nosotros continuemos predicando el Evangelio para rescatar esas almas y no vayan a pasar por ese momento de angustia, por ese momento tan difícil que la Escritura nos está hablando a nosotros, porque nos está advirtiendo que no quiere que ninguno de nosotros pasemos por esas situaciones. Imagínate que le está dejando saber a Daniel, Daniel, lo que tú viste, de lo que tú viste que tu pueblo pasó, eso no es nada. Vamos a Daniel 12:8. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Daniel no entendió ahí el significado de todo lo que le había dicho el Señor. Sin embargo, le pregunta, ¿cómo terminará todo esto? Y Dios le contesta en el 13. Vamos a ver al 13. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. En otras palabras le está diciendo, Daniel, que no te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que están haciendo a tu alrededor. Tú sigues siendo fiel como lo has hecho en este momento. Tú sigues siendo fiel como lo has sido hasta este momento. Tú sigue tu camino hasta el final, porque ahí es donde tú vas a ver la recompensa. Que no te desenfoque nadie de lo que estás haciendo. Y eso es lo mismo que Dios quiere para ti. Que nadie te desenfoque, que sigas sirviéndole a Dios, que sigas siendo obediente a la palabra de Dios, que sigas caminando en obediencia a la voluntad de Dios, para que cuando venga ese día final, tú puedas gozar de la presencia de Dios. Tú puedas gozar de la presencia de Dios. Pero te voy a dar 3 pasos que te ayudarán a mantenerte firme hasta el final. Porque cada uno de nosotros debemos de asegurarnos que vamos a permanecer firmes hasta el final. Dice, el punto número 1 es permanecer vigilante. Y para ello vamos a ir a la Escritura en Mateo 24, 42, 44. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces la clave aquí es estar preparado todo el tiempo. Estar preparado todo el tiempo, porque el día y la hora no lo sabemos. Por eso tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas. Como dirían en inglés allá en mi país, en El Salvador, con las pepas abiertas, asegurándonos que nada te desenfoca del camino de Dios. Que nada te aparta del Evangelio en el cual tú has creído. Que nadie te saque, ¿okay? O que nadie vaya a venir a quererte sacar de los caminos del Señor. Sino fiel y obediente, siempre haciendo la voluntad de Dios. Porque el día y la hora nosotros no lo sabemos. Por eso es que tenemos que estar alerta. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos enfocados. Y hace la comparación de cuando un ladrón, si nosotros supiéramos que hoy en día nos van a robar la casa, nos prepararíamos, quizás agarramos un garrote, un machete, lo que sea, para esperar al ladrón. Pero como no sabemos cuándo va a venir, nos acostamos o salimos y dejamos la casa tranquilo
Y a veces las personas cuando llegan de su paseo se encuentran que ya la casa ha sido saqueada. ¿Por qué? Porque el ladrón no avisa. Entonces el Señor va a venir igual, dice, como un ladrón en la noche. No sabemos la hora, no sabemos el día. Es por eso que es muy importante que tú y yo nos mantengamos siempre, dice, alertas. Que nos mantengamos alertas, preparados, para que cuando ese día llegue, tú y yo podamos partir con el punto número 2. Es permanecer animado. Permanecer animado. Vamos a ver lo que dice la Escritura, Hebreos 10, 24 y 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos. Escucha bien que dice animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Pensemos en maneras de cómo motivarnos unos a otros. Es muy importante que nosotros como un pueblo de Dios siempre estemos pendientes de cómo mantenernos nosotros motivándonos unos a otros. Dios no nos ha mandado a nosotros a juzgar o a señalar los errores, los defectos de otros, porque eso quizás en vez de motivarlo lo va a hacer caer más. Lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios es motivarnos, dice la Escritura, animarnos unos a otros, a levantarle la mano, a decirle, tú puedes, levántate mi hermano, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Cuenta conmigo, aquí estoy para ayudarte. Motivémonos unos a otros, animémonos unos a otros para que se mantenga fiel cada uno de nosotros en obediencia al Señor, y saber que si yo tengo una necesidad, saber que tengo un hermano, una hermana con el que yo puedo contar, con el que yo puedo hablar, y que esa persona me va a levantar espiritualmente, que me va a ayudar a buscar más de Dios, que me va a invitar quizás a buscar a través de la Escritura, a llenarme de la palabra de Dios, quizás a orar por mí. Hay muchas maneras de que me pueden motivar. A eso nos llama la Escritura a nosotros, a que nos motivemos unos a otros. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. O sea que hay más de una manera de cómo motivarnos unos a otros. Y dice, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y también nos habla que no dejemos de congregarnos, aunque hoy en día por lo de la pandemia hemos dejado nosotros de congregarnos en un edificio específico como una congregación, pero sin embargo Dios nos ha llamado a nosotros a que no dejemos de congregarnos. Es por eso que yo estoy muy motivado con el anuncio que hice al principio, donde el 6 de diciembre vamos a estar juntos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso nos va a motivar, nos va a animar a seguir adelante y poder saber que ha habido un tiempo difícil, pero Dios nos ha seguido protegiendo porque Dios sigue cuidando de nuestras vidas. Y de esta manera nosotros debemos motivarnos unos a otros porque la venida del Señor está pronto. Vamos al paso número 3. Y es permanecer orando. Es muy importante permanecer orando. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 4, 2 y 3. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Pablo estaba hablando aquí y exhortándonos a nosotros a que no dejemos de orar, que nos dediquemos a la oración, dice, y con una mente alerta y un corazón agradecido. Es muy importante que nosotros estemos con un corazón agradecido, porque en cuanto tú más agradecido estés con Dios, más vas a poder ver la misericordia de Dios, porque entonces vas a poder reconocer que lo que tú eres o lo que tú tienes no es porque tú lo hayas logrado, sino porque Dios le ha permitido. Y entonces cuando tú tienes un corazón agradecido, puedes ver la misericordia de Dios siendo derramada en cada aspecto de tu vida. Dice, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. O sea, Dios,
Pablo quería seguir hablando, quería seguir predicando el Evangelio. Tú y yo estamos en libertad, tú y yo no estamos encadenados, no estamos presos. Tú y yo tenemos la oportunidad de seguir hablando del amor de Dios, del plan de salvación que Dios tiene para otros. Ha llegado a tu vida, gloria a Dios, pero es tiempo que las personas que te conocen a ti también lo sepan. Es tiempo que aquellas personas que quizás se sienten encadenadas por el pecado, puedan ellos conocer a Cristo y esas cadenas del pecado puedan ser rotas y puedan caer y de esa manera puedan servirle al Dios Todopoderoso y puedan prepararse para que cuando venga Cristo también ellos puedan salir con Cristo. Puedan poder ellos también participar de ese arrebatamiento tan glorioso que cada uno de nosotros estamos esperando. Vamos finalizando con el mensaje y te voy a invitar a que vayamos a 1 Tesalonicenses 5:9. Dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios no quiere que tú y yo pasemos por un castigo. Dios no preparó el lago de fuego para ti ni para mí. Dios hizo la provisión a través de su Hijo, de la sangre de Cristo Jesús, para que en aquella cruz tus pecados y mis pecados se los entregara, fueran clavados en esa cruz y poder recibir la salvación. Entonces, Dios no está esperando que tú y yo vayamos a recibir un castigo. Al contrario, Dios está deseoso que tú y yo podamos declarar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, para que podamos recibir la salvación que Él ha preparado para cada uno de nosotros por medio de su Hijo. Por eso lo envió. Te ama tanto que lo decidió enviar para que tú y yo no fuéramos a ese castigo eterno. Pero ese castigo está ahí para aquellos que lo quieran desobedecer. O sea, el infierno es real. Así como el cielo es real, el infierno es real. Pero tú y yo tomamos la decisión a dónde queremos ir. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Y yo espero en el Señor Todopoderoso que tú en este día tomes la decisión de querer permanecer en el Evangelio, de aferrarte a la palabra, de aferrarte a la salvación que Cristo Jesús te ha dado a través de esa cruz. Y de esa manera puedas permanecer en la palabra de Dios para que cuando Él venga por su iglesia puedas partir con Él. Si tú no habías recibido a Cristo Jesús como tu Salvador antes, yo te invito a que lo hagas en este día, donde quiera que tú estés. Y si necesitas comunicarte con nosotros, que lo hagas a través de los medios que tenemos en pantalla para que de esta manera puedas contactarte con nosotros y poderte guiar, poderte ayudar para que puedas alimentarte y podamos nosotros orar y ayudarte para que te mantengas en contacto con nosotros y en comunión con el Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y espero que haya sido bendición para ti esta palabra de hoy en día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros y en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que tu gloria y tu gracia, papito lindo, descenderá sobre la vida de cada uno de los que escucharán esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias porque me diste el privilegio y la bendición de poderla predicar, Padre Santo. Amén y amén. El mensaje del pastor Tony fue muy poderoso este fin de semana. No que los otros no hayan sido, pero este nos prepara para el fin de los tiempos. Nosotros sabemos por medio de la palabra que vendrán tiempos muy difíciles y nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados. Daniel recibió una profecía que no entendió porque él no sabía de Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo vendrá por su iglesia y nosotros tenemos que estar preparados para esa venida, para poder irnos al cielo con Él. La palabra nos dice que motivemos a otros para que ellos también sean parte de la familia de Dios. Nos dice que oremos, así es que debemos orar consistentemente, debemos permanecer en la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesús, para no pasar por todas esas tribulaciones que vendrán aquellos que se van a quedar, que no van a irse con el Señor por no haber obedecido su palabra. El Señor te está llamando hoy en día. El Señor te está diciendo, ven mientras están las puertas abiertas. No esperes que se cierren como en el arca de Noé, porque Jesucristo
quiere que tú reines con Él en el cielo. Si quieres tomar ese próximo paso de fe, te invito a llenar nuestra tarjeta de conexión que los puede encontrar en providencesp.org/vivo. Allí alguien de nuestra iglesia se comunicará contigo a cómo tomar esos próximos pasos de fe ahora que tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón. También entiendo que hemos pasado por situaciones difíciles y si necesitas esa oración, alguien que te motive, también te invito a llenar nuestra tarjeta de conexión que alguien de nuestra iglesia se comunicará contigo a orar contigo, como así dice la Biblia. No tenemos que estar solos, estamos hechos de vivir en comunidad. Gracias por estar con nosotros esta semana, te invitamos para la próxima, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.